Alerta mundial por tsunami. Suenan las sirenas en diferentes puntos de Chile. Esto es en vivo, ¿eh? Sí, está pasando ahora en las costas de Chile, que son las primeras que van en Iquique. En las primeras que van y que ya sabían que iba a golpear seguramente el tsunami con estas olas en cadenas, como le dicen. La isla de Pascua, por ejemplo, es una de las primeras más afectadas. Por eso te decíamos, si es la hora, mira, exactamente, habían dicho a la 1, son las 13:11 exactamente lo que se estaba previendo. Alertas que también llegan a los celulares, como ya se acostumbra. Como pasó hace, ¿cuánto? ¿2 meses? En mayo. Más o menos. Mayo hubo una alerta de tsunami. Exactamente. Claro, exactamente. Recordemos Claro, que también... ¿qué novedades tenemos? Sí, bueno, recordemos también que Chile es un país en realidad que está acostumbrado a esto. De hecho, yo estuve hablando también con gente de Chile que está residiendo allá, que sí, que está acostumbrado a este tipo de fenómenos. Sí, lo que tienen es que les llegan las alertas a los celulares y los colegios, por ejemplo, las clases las suspenden directamente. Las actividades que están al aire libre también. La gente toma otras medidas y de hecho hay alertas por todos lados. En los supermercados también. De hecho, me contaba una chica que los supermercados también les ponen alertas, ¿viste? Para que la gente trate de no ir a comprar. Sí. Pero bueno, esto sabemos que lo que se generó, que después nos va a comentar mejor, que es justamente lo que pasó en Rusia, ¿no? Porque bueno, pasó este terremoto de magnitud de 8.8, que es bastante fuerte, y eso genera este tsunami que va a afectar a todas las costas del Pacífico. Que siempre dice que la réplica, incluso el primero fue de 8.8, la réplica fue de 6,6. Claro. Altísimo. Sí, altísimo. Claro, que puede más de ser 5 que ahora... Claro, y en este momento lo que decían que a esta hora iba a llegar esto, y si vos te fijás lo que estamos viendo en vivo, fíjate solo lo que veías vos recién de playita, y fíjate cómo va avanzando el agua, rapidísimo, en segundos, mirá, ya no tenés más playita, y recién la estábamos viendo. Y aparte avanza, claro, y claro, más, tuvimos olas de 4 metros de altura, o sea, lo importante también es la velocidad con la que avanza, ¿no? Porque eso... Recordemos todo lo que genera, ¿no? La infraestructura, la fauna marina, bueno, la población. Esto genera, lógicamente, un desastre si esto en caso de que esto pase así. No, totalmente. Recibimos a Juan Venturino, que es abogado y analista internacional. ¿Cómo va, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Contanos un poquito, porque esta alarma es... Nosotros lo tenemos acá en Chile porque es cerca, pero es en toda la costa del Pacífico. Así es. De norte a sur, de sur a norte. Sí, y para explicarle, el epicentro fue a 20 kilómetros de profundidad y a 130 kilómetros de la ciudad de Kamchatka. Ahora, imagínense la potencia de esto. Son 2 placas de subducción, es decir, 2 placas que están pegadas, una arriba de la otra, y ya pasó esto en 3 oportunidades en los últimos 50 años. Y todas fueron de este nivel de magnitud. Cuando hablamos de 9 de magnitud, realmente es muy grande. Mucho, ¿no? Sí, es muy grande. Imagínense la energía que esto disipa, que lo que estamos viendo en el Pacífico es a varios miles de kilómetros, probablemente entre 15.000 y 20.000 kilómetros de distancia, y sin embargo viaja. Esa onda viaja en el mar sin prácticamente restricciones, a una velocidad de 850 kilómetros en la hora, y prácticamente llega con 3 metros a esto que es la costa del Pacífico. Vamos Perú, ahí seguimos, Juan, y ahí seguimos, Nati, pero vamos a tomar el contacto directamente con la televisión chilena, que están en este momento obviamente haciendo la cobertura en vivo. Dale, en Rapa Nui. Rapa Nui e Isla de Pascua. Que permite la ausencia, al menos momentánea, cuando haya una situación de emergencia para los trabajadores. Así que en ese sentido tiene resguardo al respecto, y los empleadores que nos vean, por supuesto, estamos seguros que van a tener la flexibilidad para que sus trabajadores acaten esta evacuación preventiva, que es algo que va más allá de la voluntad, sino que es un compromiso que tenemos como sociedad de participar en estas decisiones que siempre velan por nuestra integridad. Aunque no pase nada, que es lo que esperamos, al menos Rapa Nui está siendo un indicador de un arribo de tren de oleaje que debería haber partido hace unos 40 minutos y no había una variación notoria. Por lo tanto, si se ha registrado un incremento de marea, por ahora aparentemente ha sido instrumental.
no visible o de un impacto menor que esperamos que se repita también en la zona continental, donde, recordemos, debería partir con su impacto y su actividad en Arica, pasadas las 14 horas con 40 minutos. Ahí está la imagen de Arica, muy calma la bahía, la playa impecable, sin ningún tipo de perturbación. Ahí está la televisión española, la televisión chilena, en estos momentos transmitiendo en vivo desde los lugares donde se cree que ya en minutos nada más golpean las olas que dicen que pueden llegar a 3 metros. Pero miren, les vamos a mostrar lo que pasaba en Rusia, lo que hablábamos recién con Juan también. En el momento en que se da ese terremoto de 8.8, operando Acá. en un lugar, ahí está, en el lugar de la capital, y mirá lo que pasa. Están operando tranquilamente y se empieza a mover todo. Los médicos agarrando el material, agarrando al enfermo, al paciente, agarrando el material quirúrgico. Fíjate la enfermera. Pero tirada nunca arriba. dejando de operar. Nunca dejando de operar. Así es. Es Ahora, increíble esto, Sí, Juan, siguieron operando pese a este terremoto que lo vemos aquí, pero que se inicia, como hemos dicho, en el mar, en las profundidades, y que obviamente sus réplicas, hubo entre 14 y 16 réplicas, muy grandes todas también. Claro, arriba de 6. No, quería contar un poco, ¿no? El fenómeno geográfico de esto se ubica en lo que es el anillo de fuego, ¿sí? En la zona del Pacífico, que esto abarca incluso hasta la Argentina, ¿no? Porque es todo un anillo de 40.000 kilómetros donde no solo llega a Rusia, sino que llega a Perú, llega a Chile, llega a la Argentina. Estados Unidos, en la costa del Pacífico. También a Estados Unidos. Puerto Hay Rico. un montón de regiones que incluyen este anillo del Pacífico, que se lo consideran anillo de fuego porque la réplica o el terremoto puede ocurrir ahí. Recién mencionaba el periodista la región de Arica. Sí. Esa fue una de las regiones más afectadas en el último, terremoto, ¿no? del 2010, que fue uno de los más grandes, con más de 500 muertos, que además derivó en un tsunami en las costas de Chile. Exactamente. Bueno, esto es lo que está pasando ahora con las alertas. La verdad que es increíble. Mirá, yo quería ver otra vez. Fíjate que ahí está todo tranquilo y mirá cómo se empieza a mover las lámparas, las luces. Pero ellos se dan cuenta un ratito. Donde vos estás, ese es mucho más notorio. Este es terrible, claro. Mirá Eso cómo es caen las cosas. Una oficina. Una oficina. Mirá, a ver, se le cae Un el mueble local, encima. es un local, Impresionante. parece de artefactos de telefonía. De Fíjate telefonía, que están sí. todas las paredes llenas de productos y empiezan a caer como si fueran dominó. Y acá está la empleada, que Sí, se le cae, mirá, mirá mirá, la mirá, empleada, mirá. se le cae el mueble encima, no sabe para dónde correr, mira. El Se queda susto. ahí y se agacha. ¿Qué Y hay acá- que hacer, no? Acá las primeras olas en la zona, fíjate la potencia, ¿no? De las olas. Sí. Sí, aquí ya llegan entre 1 metro y 3 metros. Cuando pero, llegan. Claro, cuando llegan, en este caso, a 16.000 kilómetros de distancia del epicentro de lo que fue, ¿no? De alguna manera, el foco. Ahora, lo que decía la colega, fíjate vos, el 75% de los volcanes activos y el 90% de los terremotos del globo tienen que ver con la zona del Pacífico, que es básicamente la zona de las fallas. Es para que se entienda donde estaría cortado el planeta, básicamente, Claro. y donde ajusta o desajusta. Ese movimiento que no sabes cuándo va a suceder, porque para nuestros tiempos pasan 15 años y uno dice, bueno, ya está, ya no hay más nada, está quieto. En los tiempos de la Tierra, por supuesto, esto no cuentan directamente, no es ni un día para los tiempos de la Tierra. Entonces, digo, esto va a seguir en actividad. O sea, y de hecho, si ustedes siguen, hay todo el tiempo microterremotos de los cuales prácticamente no hay registro. Capaz que no hay, claro. Y que nosotros, los mendocinos en la Lo Argentina, saben. lo saben, Claro. sienten algún temblor, pero están muy acostumbrados. Ahora, Ahora, cuando sucede esto ya entra en otra magnitud, como la que pasó en Japón con la central nuclear y hemos visto. En Fukushima. Claro, Y Fukushima. vos decís, esto hay pequeños sismos, hay pequeños terremotos. Todo el tiempo. Todo el tiempo, fenómeno. Pero ¿por qué se dan ahora estos con esta escala tan grande en la magnitud? Porque 8.8 yo no recuerdo de hace rato. Es muy interesante me la parece. pregunta. En realidad hay registro de esto desde siempre. Lo que pasa es que la precisión con la que la podemos medir, de hecho hasta cambió nuestra escala. Habitualmente estaba la escala de Richter y fue modificada porque no era omnicomprensiva real de la magnitud. Porque esto tiene que ver también con la distancia desde donde se genera, el nivel de profundidad.
Recordemos que adentro del globo, el planeta, todo es una masa caliente. Lo que vemos de la lava cuando se escapa es algo que se escapó de hacia afuera. Claro. Entonces, esto está en movimiento, está vivo. Entonces, la realidad simplemente cambió la manera de contarlo. Pero esto va a seguir y obviamente no sabemos cuándo, ¿no? Bien. Volvemos a tomar contacto con las cámaras que están apostadas en la costa de Chile, en Iquique, En era, ¿no? Iquique. En Sí, Iquique, donde sí. se escuchan las alarmas, las Me sirenas. están pidiendo, sí, que evacúen a la gente. A mí me llama poderosamente la atención. Mirá cómo sube el agua. Bueno, ¿sabés lo que está pasando en Iquique? Ya hay una alerta porque se estipula que a las 13:51 va a haber un impacto de una ola que va a rondar entre los 2 y 3 metros y puede llegar a provocar daños de consideración. Te reitero, ya hay un listado con unos determinados horarios, con unas determinadas ciudades costeras, entre ellas estamos hablando del norte, en el centro y en el sur de Chile. Te voy a enumerar algunas ciudades, por ejemplo, Arica, 13:51, Pisagua, 13:57, Iquique, 13:51, Antofagasta, 14:09. Son algunos de los horarios en los cuales ya se estipula que va a haber un impacto de este tsunami sobre lo que sería el territorio continental, sobre lo que serían estas principales ciudades de, en este caso, el norte de Chile. Después en el centro de Chile se habla de San Félix a las 13:15, que ya habría habido alguna suerte de modificación en lo que sería el nivel del mar. No hubo Perdón. Miren esta imagen de los animales, cómo se tiran al agua desesperados. No entienden claro. lo que pasa y fíjate cómo... Muchas veces son los que Mirá. avisan. Claro. Sí. Claro. De Bueno, hecho, en el los tsunami, gatos en Japón. Miren Y en estas el imágenes, tsunami este cuádruplex, me voy a correr porque de es Indonesia en el impresionante. 2003-2004. Avisaron. Los animales avisaron con Claro. antelación, en algunos casos una hora antes. Fíjate Y fue ahí. lo que para muchos que han sabido leer eso, la diferencia entre vivir o morir. Es pero- el de los lobos sí. marinos, es en Rusia por la actividad volcánica de hoy. Fue al costado del volcán. Ahí es cuando los lobos marinos se tiran al agua, que se sienten más seguros en el agua que en tierra firme. Bien. Sumarte- sí. Antes de la telefónica que tenemos ahí enganchada, si esta magnitud de terremoto es Sí. en tierra, es un desastre. Hace un desastre. Recordá que esto fue 20 kilómetros en profundidad Por y a eso. 130 kilómetros de en su el mar. impacto más cercano, que fue Kamchatka. Claro. Si hubiera sido pegado, hubiera sido realmente catastrófico. Y déjame decirte una cosa. Si bien Chile hay una separación entre Kamchatka de 16.000 kilómetros, la realidad es que tectónicamente son vecinos. Claro. Porque hay la misma placa. Claro. Claro. Entonces- Le vamos a preguntar todas estas dudas al sismólogo peruano Gianfranco Argandoña, que está en línea con nosotros. ¿Cómo te va, Gianfranco? Buenas tardes. Liliana Caruso, Pampa Mónaco y todo el equipo de Siempre Noticias. ¿Nos escuchás, Gianfranco? A ver. Gianfranco. Te agrego, Bueno, Lili, ahora volvemos, Sí. ahora volvemos. la alerta, ¿no?, que emitió el gobierno de Chile. Estiman que 1,5 millones de personas van a tener que evacuar, ¿sí?, ante esta ¿Qué zona, perdón, Nati? No, 1,5 millones de personas. Ah. Todo lo que es la región costera continental que va desde Arica Sí. hasta Magallanes. Esto es por la alerta de tsunami, Sí. ¿no? Esto es lo que está por lo menos advirtiendo el Ministerio del Interior de Chile. Sí. 1,5 millones de personas que se van a evacuar según obviamente los horarios confirmados, esto que recién decía Jorge, que hay obviamente protocolos Horarios, sí. establecidos. Después de los antecedentes que ya tiene Chile con terremotos y tsunamis, hay muchos carteles en las ciudades donde marcan, como viste el Sí. de prohibido estacionar, bueno, las zonas de evacuación, Claro. donde te tenés que evacuar en el caso de un tsunami o un terremoto. La mayoría de los edificios están preparados para estas situaciones, ¿sí? Porque recordemos que es un país totalmente sísmico, ¿no? totalmente. O sea, que esto lo afecta Sí, desde sí, el sí. año, no sé, Y que te afecta a la 1500. Argentina, porque yo estuve Bueno, en hubo Bariloche acá en en un San momento Juan. que había... Acá hubo un famoso Claro. terremoto El de San Juan, en ¿no? 1000 y pico. Hace muchos Sí. años. A ver, hay otra comunicación que tenemos con Hans Gotterban, espero haberlo pronunciado bien. Hans es periodista que está evacuado en Chile. Hola Hans, buenas tardes. Liliana Caruso, Pampa Mónaco y Hola, equipo. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo Sí, va? estamos en la Contanos. puerta norte
de Chile, precisamente en la ciudad de Iquique, donde a eso de las 11 de esta mañana comenzó ya este proceso de evacuación de todo lo que tiene que ver con el borde costero de la capital regional de Tarapacá. Nosotros nos encontramos en el extremo norte de Chile, precisamente donde está la frontera con Bolivia y también con Perú. Estas zonas, que es desde la región de Arica-Parinacota hasta ya un poco más hacia la zona central y centro-sur del país, hasta la región de los lagos, se ha comenzado ya este proceso de evacuación. Todo esto considerando que el SENAPRED, que es el organismo técnico encargado de las emergencias aquí en Chile, ha ordenado esta evacuación preventiva, considerando que existe una alerta desde la región de Arica-Parinacota hasta la región de los lagos, y desde la región de los lagos hasta Aysén, digo, existe un estado de precaución. Nosotros tuvimos que comenzar a evacuar porque nos encontrábamos también en la zona de inundabilidad, esto es en el sector de Playa Cabancha, en la ciudad de Iquique, desde donde tuvimos que comenzar a transitar rumbo hacia la cordillera. En ese contexto, ¿Y dónde estás ahora? Perdón, Hans, cuando evacúan ustedes que están en ese sector de playa, ¿hacia dónde van? ¿A qué distancia incluso tienen que irse? ¿Y qué llevan? ¿Qué les dicen? ¿Qué pueden llevar? Existe bastante preparación aquí en la ciudad de Iquique, porque hay que recordar que esta es una zona bastante sísmica, por ende se realizan permanentemente y todos los años ejercicios de evacuaciones preventivas. ¿Qué es lo que tuvo que hacer toda la gente que se encontraba en el borde costero? Llegar hasta la zona de seguridad que ha sido establecida aproximadamente en la avenida Pedro Prado, acá en la ciudad de Iquique. La gran cantidad de personas que ha evacuado ha llegado también hasta el Estadio Tierra de Campeones. En este punto es donde nosotros nos encontramos en este momento. Ha llegado una gran cantidad de personas adultos mayores. Hemos visto también que hay muchas personas que han llegado acompañadas de sus mascotas. Ahí se han generado ciertos inconvenientes porque en nuestro país existe una ley de tenencia responsable de mascotas que obliga a cada una de las personas que anda con su mascota, que por ejemplo los perros anden siempre con bozal. Y hay muchas personas que han llegado hasta este punto con sus mascotas sin bozal. Y ahí es donde se ha generado cierta discrepancia. Hay algunos que han tenido que ser segregados a ciertas zonas para evitar que, por ejemplo, las mascotas se puedan enfrentar y puedan también poner en riesgo a las personas que se encuentran en este lugar. Pero hasta el momento, que son aquí en la ciudad de Iquique, las 12:28, ya lleva 1 hora y media de evacuación. Comenzó a las 11 en punto esta evacuación, y aquí en el estadio de Iquique hay aproximadamente ya unas 1.500 personas que han decidido desplazarse hasta este punto, también en busca de una zona de poder descansar y también de servicios básicos. Estamos hablando de qué cantidad de habitantes de la ciudad, como para saber cuántos entran en el estadio, cuántos entran en los otros puntos. Sí, la ciudad de Iquique tiene una población total aproximada de 250.000 habitantes. No todos están, por supuesto, en la zona de inundabilidad. Gran parte de la ciudad se encuentra también en zona segura. Solamente ha sido evacuado el borde costero de la ciudad, por eso que se estima que debiesen ser aproximadamente unas 80.000 personas que deban evacuar hacia la zona de seguridad que haya sido determinada como desde el sector de la avenida Pedro Prado hacia la cordillera. ¿Qué implica la evacuación, además de, bueno, irte de tu casa, trasladarte a un lugar seguro, llevar tu mascota, como vos decías? Puede ser que también tienen que tener un kit de emergencia para aguantar, digamos, determinados días evacuados. No, porque lo que ha indicado la autoridad es que se van a tener que mantener acá por aproximadamente unas 4 a 5 horas más, de acuerdo a la evaluación que tienen que realizar también los organismos técnicos, precisamente el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Es este organismo técnico quien tiene distintas herramientas para poder evaluar cómo ha sido la llegada de los primeros trenes de ola que se estima que debiesen llegar ya acá al norte del país aproximadamente a las 14:55. Es por eso que esta evacuación
se comenzó a realizar con una antelación aproximadamente de 4 horas para que cada una de las personas que está en el borde costero pueda evacuar hacia la zona de seguridad de manera tranquila, pueda hacerlo con total calma y también con total coordinación, porque hay que recordar que hay muchas personas, adultos mayores, personas electrodependientes, con movilidad reducida que, por supuesto, necesitan de apoyo y de ayuda para poder desplazarse hasta este lugar. Considerando estos antecedentes, es que finalmente la autoridad aquí en el norte del país, como también a lo largo del territorio nacional, ha decidido que este proceso de evacuación se lleve a cabo con aproximadamente 4 horas de antelación. Bien, contanos un poco cómo lo está viviendo la ciudadanía. Tengo entendido que esto para ustedes es usual, estos protocolos de emergencia antes de este tipo de fenómenos, pero ¿qué sensación hay? ¿Hay miedo? ¿Hay pánico? ¿Hay calma? También contame un poco cómo está la ciudad, cuál es la postal de la ciudad. Tengo entendido que a partir del mediodía se paralizó el transporte público, que los carabineros también están desviando todo lo que es las rutas justamente para evitar que la zona costera esté lo más despejada posible. Contame un poco eso. Describime la ciudad y la sensación de la gente. Estamos en este minuto junto a uno de los miembros del cuerpo de salvavidas, que son quienes están resguardando la seguridad en el borde costero, y ellos también han tenido que evacuar hasta la zona de seguridad. John, te quería consultar, estamos justamente en vivo para Argentina. Cuéntanos, ¿cómo has visto tú este proceso de evacuación? ¿La gente tiene miedo o ha evacuado de manera tranquila? Primero, buenos días. La gente ha evacuado súper bien, lo ha tomado de muy buena manera. Estos ejercicios ya acá en la ciudad de Iquique los venimos realizando varios tiempos. No olvidemos que somos un país sísmico, somos una costa inmensa de mar. Nosotros, como cuerpo salvavidas, siempre relacionado al mar, muchos corremos olas, muchos se desembocan en la pesca, entonces tenemos mucho conocimiento al mar y ha ejecutado un buen ejercicio la gente. Vemos que la gente está tranquila, no hay miedo acá en la ciudadanía. No, la gente no tiene un miedo, estamos como se dice, acostumbrados a los temblores, los conocemos normalmente, los grados 5, grados 6. Hemos tenido años atrás 2 terremotos grandes. Gracias a Dios, Iquique tiene una base que es rocosa, que hace un piso bien seguro. El mar, para que la gente esté tranquila, está en unas condiciones bien calmadas. Tenemos marea baja en este momento, en la tarde ya viene entrando la marea alta. Y no, la gente se ha portado un 7, tanto ustedes como prensa, tanto Cruz Roja, nosotros Cuerpo Salvavidas, todo el organismo de emergencia, municipalidad, nos hemos juntado un buen ejercicio y aquí estamos resguardándolo en zona segura en nuestro estadio de la ciudad de Iquique. Muchas gracias, John. Un abrazo para ustedes, un gran abrazo también para ti, Hans, por esta oportunidad y todos que tengan buenas olas y bendiciones para todos. Muchas gracias. Ahí escuchamos a John Castro, que es uno de los miembros del grupo de salvavidas que está siempre en la ciudad de Iquique. Él hace bastante énfasis en este punto. Existe preparación, existe coordinación por parte de la ciudadanía. La gente acá habitualmente, esta es una zona costera, una ciudad de playa donde habitualmente la gente acostumbra a practicar deportes como bodyboard, como surf. Están muy allanados precisamente al mar y es por ello que ya conocen todas las indicaciones que ha entregado ya la autoridad para poder estar, para poder salvaguardar su vida en este proceso de evacuación. Pensando y estamos viendo cómo va subiendo rápido, ¿no?, el agua y se deja ya casi que no hay lugares de playa de rápido que sube, pero vemos construcciones muy cercanas al mar. Digo, esas construcciones, ¿tienen algún resguardo, algo específico? O ya es que es a la espera, a la buena de Dios, y los dueños de esos lugares esperan, rezan para que no les pase lo peor, porque la verdad que vemos estructuras que están muy pegaditas al mar. Claro, hay estructuras que están bien pegadas al mar, pero en este caso, al menos aquí en la ciudad de Iquique, no se han presentado ningún tipo de inconvenientes. Lo más cercano que hay, por ejemplo,
a la orilla de playa, es un edificio que está ubicado Sí. en el extremo norte de Eso Playa veíamos. Cabancha, que es el edificio Atalaya. Ajá. En ese edificio generalmente es uno de los que se ve principalmente afectado cuando hay fenómenos de marejadas, pero lo que nosotros hemos podido ver in situ acá hasta el momento es que el tren de ola al menos no ha llegado, se ha visto el mar con total calma, con total normalidad. Nosotros no hemos visto una variación como para poder graficar de si es que el mar se recogió o no. En estos momentos Sí. lo que nosotros hemos visto es que está todo con total normalidad, y es por eso que también las autoridades hacen el llamado a estar muy atentos a la indicación del servicio hidrográfico y oceanográfico, Claro. el CHOA Hans. de la Armada, porque son ellos quienes van a levantar o a extender la alerta de tsunami acá en la ciudad de Iquique. Vos hablás del mar, déjame preguntarle, que tenemos un especialista acá en el piso. Juan, es muy común ver esta imagen. Cuando hay tsunamis es la imagen de el mar llegando hacia, tal vez hacia un límite que no es común ver, digo, dejando costa, retrayéndose para después volver con fuerza. Sí, así es, porque en realidad lo que está sucediendo es una enorme masa de agua que está viajando a través, es una onda la que viaja muy poderosa. Entonces, es un cambio en todo lo que vemos, es algo distinto. Por eso es lo que cuando veíamos las imágenes, por ejemplo, de Japón, que veíamos todo tranquilo, parecía que el río, lo que estabas viendo de la ciudad era normal, y de repente una ola enorme, distinta a todo. Bueno, esa es la poderosa onda de lo que está pasando en esa placa tectónica. Hans, contanos la enseñanza que tienen, me imagino, los que viven en la zona costera por parte del Estado. Hay campañas, vos decías que hay simulacros, ¿cada cuánto se dan? Sí, los simulacros en esta zona son permanentes. Todos los años hay un simulacro masivo, pero durante el año también se está preparando, por ejemplo, a los cuerpos docentes, a los equipos de salud, quienes trabajen, por ejemplo, en hospitales, en centros médicos, en consultorios, y también a quienes trabajan directamente, por ejemplo, con adultos mayores, con niños, los educadores de párvulo, también quienes están trabajando en universidades, en liceos, en distintos establecimientos educacionales. Ellos se preparan permanentemente, y esto porque hay que recordar que el año 2014 esta región se vio azotada también por un terremoto de 8.5 grados en la escala de Richter, y posterior a ello vino al día siguiente una nueva réplica de 7.8 grados. Por ende, esta es una zona que está muy acostumbrada a los movimientos telúricos, es una zona donde permanentemente está temblando, hay sismos, y de hecho llama la atención, cuando no hay sismos la gente comienza ya a alertarse, pero es una zona que hay que recordar que constantemente se está moviendo, constantemente se están registrando sismos con epicentros, por ejemplo, en el mar, también en la zona precordillerana, y es por eso que la gente también se prepara bastante en esta zona. Se han tomado todo este proceso con bastante calma, eso es lo que a nosotros también nos ha llamado poderosamente la atención. Generalmente en este tipo de situaciones es muy normal ver la histeria, la desesperación por parte de la ciudadanía, que muchas veces no sabe cuáles son las medidas que tienen que tomar, pero en este caso no es así. Se marca la diferencia aquí en el norte del país, se ha visto una gente a la población muy, pero muy preparada, evacuando de una manera bien tranquila, y ya están acá incluso algunos pudiendo descansar en el Estadio Tierra de Campeones en la ciudad de Iquique. Jorge. Hans, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jorge te saluda. Mira, te quiero hacer dos consultas. Primero, se habla que uno de los protocolos de evacuación se habla de ir a una altura de por lo menos 30 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿es verdad que a los chicos en la escuela le enseñan estas cuestiones de evacuación, cuestiones de tsunami o terremotos o movimiento sísmico en la zona de Chile? Sí, efectivamente, se están preparando siempre a todos los alumnos. De hecho, en cada establecimiento y en cada curso se establece siempre a un delegado, a algún compañero, por ejemplo, de curso que pudiese liderar a los grupos en este proceso de evacuación. Todo esto ya está coordinado previamente. Generalmente
a principio de año se realizan este tipo de ensayos, este tipo de prácticas, y esto es lo que permite que se afiance finalmente todo este tipo de coordinación para poder enfrentar estos procesos de la manera correcta. Hay bastante preparación, lo decía, tanto en quienes trabajan en establecimientos educacionales como también en quienes trabajan en recintos de salud. De hecho, acá en este lugar que es el estadio deportivo donde juega el equipo de la ciudad, también está preparado con, hay algunos pisos donde hay atención médica prehospitalaria. Hay algunas personas que incluso en este recinto deportivo, que muchos se imaginan cómo va a servir quizás como hospital, pero sí, hay unos pisos que ya están destinados para poder brindar algún tipo de atención prehospitalaria aquí en el norte del país. Sí, Hans, y con respecto a lo que es el protocolo de evacuación, se habla de 30 metros sobre el nivel del mar, pero ¿qué hablamos? ¿Hablamos ir a una montaña, a un cerro, o utilizar edificios que tengan esa altura y evacuar la gente a lo que sean las azoteas o los pisos superiores? Quienes se encuentren debajo de la cota 30 y, por ejemplo, vivan en edificios, tienen la oportunidad de llegar hasta el último piso para poder evacuar y mantenerse en esta zona. Pero también hay quienes no estén, por ejemplo, en edificios, estén en inmuebles, en domicilios, tienen que evacuar hacia la zona de seguridad que está sobre la cota 30 y son aproximadamente unas 6 a 7 cuadras desde donde está, por ejemplo, el borde costero. Pero tienen en algunos sectores, por ejemplo, en el sector sur, que existe más montaña, tienen que subir pendientes que son un poco más empinadas, que son muy similares a las de un cerro, pero por ejemplo ya en la zona central y en la zona norte de Iquique, donde existe una superficie bastante rocosa, la gente tiene que llegar hasta la zona de seguridad, pero no tiene que esforzarse, por ejemplo, en poder subir cerros, montañas. Las zonas ya han sido determinadas, existe cierta altura en las zonas de seguridad, pero ya está todo bastante coordinado con las autoridades y también con los equipos del sistema de protección civil. Bien, Hans, te quería consultar si tienen alguna forma o algún sistema quizás de cuánto tiempo antes se puede prever esto, no sé, horas, 48 horas, 24 horas o en minutos, ¿cómo es que lo pueden hacer? Y también, digamos, vos dijiste que la población justamente ya desde muy chica está preparada, pero ¿cómo es esto de cómo preparar, por ejemplo, no sé, psicológicamente a la gente a la manera de actuar por el tema de la ansiedad que puede llegar a generar los adultos mayores, los chicos, bueno, la gente que traslada, como dijiste recién, ¿no?, los animales? ¿Cómo se lo prepara también de esa manera psicológicamente a la gente? ¿Cuál es, digamos, la mejor manera de actuar? Acá en Iquique existe bastante preocupación en los grupos familiares. Siempre existe coordinación. Por ejemplo, lo voy a hablar en un término bien personal, pero en mi familia nosotros estamos todos preparados. Sabemos, por ejemplo, quién debe acudir en ayuda de los adultos mayores. En este caso, por ejemplo, mi abuelo. Sabemos que ya hay un familiar que está destinado a poder ir en su ayuda y poder ayudarlo a evacuar hacia la zona de seguridad. Esto se replica también en los distintos grupos familiares. Existe también una coordinación previa, por ejemplo, en saber cuál va a ser el punto de encuentro. Si es que comienza un ejercicio, algún movimiento telúrico o algún evento de similares características, existe la coordinación, por ejemplo, saber dónde se van a tener que encontrar, porque en estos casos muchas veces se ve dificultada también la comunicación. Se caen las líneas de teléfonos, hay muchas comunicaciones que se ven interrumpidas precisamente por este tipo de catástrofes, y es por ello que también existe una preparación previa, donde nos tenemos que encontrar en caso de que si llegase a existir algún tipo de movimiento telúrico o algún tipo de catástrofe. Paralelamente también, por ejemplo, las personas que tienen movilidad reducida, hay equipos que están destinados. También en el caso de los pacientes electrodependientes, pacientes que recordemos no pueden ser desconectados de la red eléctrica, justamente ellos también reciben asistencia por parte de la empresa distribuidora eléctrica. Ellos ya están catastrados en cada ciudad, por ende, cuando ocurre este tipo de situaciones, inmediatamente va un delegado al domicilio de esta persona para poder brindarle la ayuda necesaria. Ahora, Hans, y que ellos se puedan también evacuar de manera correcta. Hans, vos dijiste algo que me quedó dando vuelta, que era si hay algún movimiento telúrico. Digo, por ahí, entre todas las informaciones que ustedes recibieron, ¿les dijeron, además del tsunami, que podría haber algo en territorio?
¿O está en alerta No. por las dudas o qué? ¿Se descarta? No En el se ha continente advertido no. ningún tipo de movimiento telúrico. Lo que sí, en esta zona la gente está muy preparada, porque lo señalaba yo ya previamente, esto es una zona donde generalmente están ocurriendo sismos. De hecho, la gente aquí en el norte del país se alerta cuando no ocurren, pero normalmente en Iquique, Antofagasta, la ciudad de Arica, que es todo el extremo norte de Chile, está normalmente preparado porque hay muchos movimientos telúricos en el sector, por ejemplo, de la compañía minera Coyahuasi, en el sector de Pisagua, que fue donde se registró el epicentro del terremoto del año 2014. Entonces ya hay conocimiento y hay antecedentes que la ciudadanía conoce y que hoy día los pone precisamente en práctica. Sí, Ahora, Nati. ante estos antecedentes, ¿no?, que vos mencionás, la gente toma la advertencia en serio, dice, bueno, nos aislamos, nos ponemos bajo refugio, hacemos la evacuación y después no sucede nada. Digo, ¿la gente se lo toma en serio o lo hace ya como algo, no sé, como ir a trabajar, ¿no? Como algo como tradicional, digamos? No, la gente se lo toma bastante en serio, con bastante prudencia también y con la responsabilidad que corresponde, porque hay que recordar que estos son procesos que generalmente se están poniendo en práctica por parte de las autoridades, siempre se están llamando a realizar este tipo de ejercicios, por ende la ciudadanía hoy día está bien interiorizada